Bien, señores estudiantes, mandándoles un fuerte abrazo de aquí a la distancia y esperando de que se encuentren bien de salud y que muy pronto nos podamos ver nuevamente dentro de un aula de clase. Es importante también poder acrecentar la idea de que los instrumentos informáticos también sirven de mucho y nos permiten de hecho adquirir conocimientos. Y vamos a ir tomando en cuenta lo que corresponde a esta siguiente parte de lo que sería la sexta semana en cuanto a la materia de historia. Bien, si bien es cierto, vamos a tomar este tema que dice el proteccionismo versus el librecambismo. De acuerdo a esto, vamos a ver de que son dos teorías, primeramente que tienen un origen de orden económico. Y el segundo elemento sería de que tienen principales personajes que van a tratar de implementar estas ideas. En este caso, cuando se habla de la palabra versus, obviamente esto nos quiere demostrar de que son dos teorías contrapuestas, pero más sin embargo, dentro de su tiempo se lograron implementar en lo que vendría a corresponder al territorio de la Gran Colombia. Tomando en consideración estos aspectos, como vieron en capítulos anteriores, me remito yo a hablar, por ejemplo, de la quinta semana y de relación a esto, podíamos nosotros ver que en la materia de historia se hablaba de cómo eran las formas y las maneras en las cuales los españoles trataron de alguna manera de imponer sus ideales y principios, en el cual necesariamente esto convocó aquella población indignada que se levanta en contra de la imposición española y terminaría prácticamente sublevándose bajo la autoridad. Y de acuerdo a esto también se expresaron no solamente condiciones de origen internas, sino también externas, dentro de las cuales veíamos de que Francia en Europa prácticamente logró establecer un verdadero principio de desarrollo a lo que nuevamente tratar de implementar ideales de orden militar, en el cual realmente a nosotros nos sirvió de mucho. Me refiero yo a lo que Napoleón Bonaparte terminó prácticamente invadiendo el territorio español. Vino a ser de pronto uno de los factores que también termina permitiendo de que las colonias en América y principalmente hablando de que aquellas que se encontraban en Quito se tomara la idea de poder expresar ese grado de indignación. Recordemos el primer grito de la independencia, de acuerdo a esto que es muy reconocido en Latinoamérica, ¿no? Entonces, empezando con esta premisa, vamos nosotros a hablar de que es Bolívar uno de los principales ideólogos, digámoslo así, y principales intérpretes dentro de lo que correspondería a tomar el principio de la liberación de los pueblos, principalmente de lo que ellos estaban siendo también sometidos. Bajo este ideal, Bolívar también tuvo un grado de preparación no solamente de orden militar, sino también de principio ideológico, como podemos ver en su breve biografía. De acuerdo a esto, pues, el tema relacionado al proteccionismo y librecambismo son, vuelvo y repito, teorías contrapuestas y que toman un margen de orden económico. Pero, de acuerdo a este principio, vamos a ir viendo qué es lo que trasciende a cada una de ellas. La República de la Gran Colombia fue fundada en el año de 1819. Como ya hice mención, no solamente tiene que ver bajo este principio de origen militar que terminó libertando a varios pueblos de Latinoamérica y que principalmente terminaron estos tomando la idea y fidelidad a Bolívar, porque de acuerdo a este principio se dio la idea de que cada pueblo que se iba prácticamente libertando del yugo español iba a tomar también el principio de poderse anexar. En el caso mismo, tratando de tomar la base de la ideología que la unión hace la fuerza. Y de acuerdo a esto, la unificación de las provincias fueron de la siguiente manera: Venezuela, Nueva Granada y Quito. Si nosotros hacemos una relación a la época actual, podemos ver, ¿no?, lo que sería el actual territorio de Venezuela, lo que es Colombia y lo que es el actual Ecuador, ¿no? Recordemos nuevamente, ¿no?, influencias de ideologías para la emancipación.
Las influencias para la emancipación, ideológicamente hablando, estaban bajo las dos elementos. La primera, la ilustración, y la segunda, las teorías del liberalismo, como hacía mención hace un momento. En el caso, el breve influjo de esto fue la independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y a la vez también tomamos nosotros los principios de la liberación que se fueron dando en Europa y tomando en cuenta personajes como Montesquieu y Rousseau, pero también aquí encontramos a muchos más personajes que obviamente calaron bajo este principio de ideologías, ¿no? Y que obviamente también permitieron de una manera directa o indirecta de que los pueblos en Latinoamérica lograran la tan ansiada libertad. A este principio debemos recordar que la ilustración y el liberalismo son los cimientos, se puede decir, de la consolidación de una ideología de los pueblos en Latinoamérica y que se encuentran reflejados hasta el día de hoy. De acuerdo a este principio, y tomando en cuenta lo que corresponde a este principio ideológico, pues Bolívar lo logró cristalizar, lo logró de pronto implementar a todos estos territorios que vendrían a constituir la Gran Colombia. Pero no solamente tiene que ver el principio ideológico, también tiene que ver el principio económico, la manera y la forma de cómo se iban ellos a regir. Muchos lanzaron de pronto las ideas en las cuales todavía se mancomunaba hacia lo que se manejaba en Europa y lo que se vino a hacer en América y que ese camino debía continuar. ¿A qué me refiero yo con esto? Las teorías relacionadas a lo que es propias del feudalismo, el trabajo en la tierra, que todo lo que se produce, pues obviamente tenía también el fin de que de alguna manera esto iba a sustentar la base de la economía de los pueblos. Pues a la vez también nace otra idea contrapuesta en la cual se decía de que todos los productos no solamente podían estar rotando de forma interna, sino también tenían que ser estos exportados, dando la idea de que así como se exportan productos, los productos también pueden ingresar, permitiendo una dinámica económica. Entonces aquí nosotros podemos identificar que cuando hablábamos nosotros de las ideologías, ¿no? Tanto del proteccionismo y en el caso también de lo que vendría a constituir el principio del librecambismo, cada una de ellas enfoca directamente un principio de origen económico. Ahora, implementación de estas medidas económicas. La primera de ellas se va a denominar el proteccionismo, como hacía mención hace un momento, y la que tiene como base ideas de origen conservadoras. Cuando hablamos de conservadoras, quiere decir que quería seguir manteniendo ese régimen, es lo que exponía hace un momento, es decir, la misma base de ese principio ideológico europeo terrateniente propio de la época feudal. Pero a la vez había otros personajes que también fueron partícipes del proceso de la independencia, con un poco de ideas mucho más lúcidas y que obviamente habían visto también el enfoque del desarrollo de lo que vino a ser Inglaterra. Recordemos algo, si nosotros hacemos una autorrelación de lo que es España y lo que es Inglaterra, pues las dos vivían dos márgenes completamente diferentes. Y recordemos algo, que Inglaterra había ya desarrollado actividades económicas mucho más desarrolladas que la misma España. Entonces, esos dos elementos son los que van a cristalizarse y van a ser los cimientos de lo que vendría a imponerse como teorías económicas en la Gran Colombia. Y en este caso, la implementación de estas medidas económicas toma un primer cimiento. Este primer cimiento, retomemos un poco más, se llama las medidas proteccionistas, de origen conservadoras. Estas estaban relacionadas con la idea de Bolívar. Pues Bolívar prácticamente quiso asumir a los pueblos que se habían unificado en la ideología de la Gran Colombia bajo una teoría económica proteccionista. Es decir, que así a la vez también aparece una segunda teoría. La segunda teoría vendría a ser la teoría del librecambismo, con una característica de orden liberal más amplia. Esta teoría liberal es implementada y es incluso impuesta por un personaje llamado Francisco de Paula Santander.
Las dos figuras que vemos aquí son los dos representantes máximos que vendrían a constituir dentro de la Gran Colombia y que obviamente pusieron dentro de un margen de tiempo tanto la idea del uno como la idea del otro en cómo económicamente se iba a administrar la Gran Colombia. Pero recordemos algo, una termina imponiéndose en relación a la otra. Pues he puesto estas gráficas para hacer un breve reconocimiento, cuál va con cuál. En este caso, Bolívar con teorías proteccionistas conservadoras y Francisco de Paula Santander con las teorías liberales del libre cambismo. En el caso, Bolívar termina siendo el presidente de la Gran Colombia y el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Ahora, vamos viendo el detalle de cada una de ellas. Veamos cuál es la diferencia de las medidas proteccionistas y cuál es la diferencia de las librecambistas. Las medidas proteccionistas tienen una propuesta dada directamente a los latifundios, a los grandes latifundios y quienes eran los propietarios de las mismas. El objetivo esencial de estas era exportar sus productos, es decir, todos los productos que ellos lo desarrollaban a través del trabajo de los campesinos. Debemos recordar que el indígena sigue trabajando en las tierras en unas condiciones aún, digámoslo así, de explotación y que de alguna manera ellos producían para que éstas fuesen vendidas. En el caso también se limitaba las importaciones y pues de Simón Bolívar, quien obviamente amparó este principio de cómo se iba a regir en la Gran Colombia. Aunque Bolívar nos libertó de los pueblos, pues hay que ser muy claros también de que Bolívar y todos los que estaban vinculados a un orden en el que ahora eran autoridad, me refiero yo a los criollos, ellos eran grandes terratenientes y pues obviamente que buscaban también las intenciones que iban a beneficiar a su grupo. De acuerdo a esta situación, vemos de que para ellos le veían como un gran inconveniente aplicar medidas liberales, es decir, de que Bolívar contrapuso directamente con Santander y él dijo que no se debía directamente cambiar ese principio de ideas liberales en relación a cómo se debía administrar económicamente a los diferentes pueblos anexados a la Gran Colombia y que pues estas eran las medidas que ellos iban a implementar, es decir, manteniendo una idea conservadora, es decir, de cómo se seguía, se administraba anteriormente, continuaba con un mismo proceso. Inclusive dentro de la liberación de los esclavos, pues aquí debemos entender, si bien es cierto, al terrateniente no le iba a ser de agrado el hecho de poder libertar a aquellas personas que estaban de alguna manera trabajando e incluso es que trabajaban de una manera de forma impositiva, digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque terminaban prácticamente perdiendo a quienes eran la mano de obra para sus tierras. Mientras tanto, que las medidas liberales es- están implementadas directamente por Francisco de Paula Santander, quien había de pronto sujetado una ideología de orden o de origen económico contrapuesta o muy diferente a lo que Bolívar lo mencionaba. En el caso de estas medidas liberales, una de ellas decía que se organizan juntas de protección de la agricultura y del comercio, obviamente para no mantener pérdidas de lo que se tanto se producía, como las actividades en las cuales debía haber un comprador o una persona que de alguna manera tome esos productos que se trabajaban en la tierra. En este caso, también el impulso de una política librecambista, que quiere decir que se dé ámbitos de libertad al respecto sobre los aspectos de origen comercial, es decir, que se puedan exportar los productos y a la vez también que se puedan importar productos, que esto iba a generar una base de dinamismo, principalmente en la idea en el que el producto no sea rotativo internamente, sino que éste pueda fluir hacia otras escalas de otros territorios y obviamente el comercio no se va a tomar de pronto de una manera hermética o cerrada, sino más bien una economía mucho más abierta.
En el caso, él también tomó como fundamento de ilegalizar el trabajo tributario indígena y estableció de que el indígena debía tener un salario mínimo, es decir, de que la población de alguna manera debía por su producto de trabajo generar también un salario. En el caso de, podría ser de pronto mínimo, pero muy digno de poderlo hacer, lo que obviamente originaba también de que el indígena pueda de esta manera desarrollar actividades de las cuales se sentía halagado de poder trabajar allí.